Señorías, se abre la sesión. Señorías, se reúne el Pleno del Congreso de los Diputados para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 99.3 de la Constitución y someter a una segunda votación la propuesta del candidato don Mariano Rajoy Brey para la presidencia del Gobierno. Ruego silencio. La sesión comenzará con un debate previo a la votación, la cual, y dado que la Constitución impone un plazo de 48 horas, no tendrá lugar en ningún caso antes de las 20:05. Conforme a lo previsto en el artículo 171.5 del reglamento, el candidato podrá intervenir por un tiempo máximo de 10 minutos y los grupos parlamentarios por 5 minutos cada uno para fijar su posición. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno. Señora Presidente, señoras y señores diputados, hace 72 horas me dirigí a esta Cámara para exponer que España necesita un Gobierno con urgencia, que el mejor Gobierno sería aquel capaz de abordar con eficacia los desafíos más acuciantes que tenemos ante nosotros. Por eso ofrecí un Gobierno de amplia base parlamentaria. Afirmé también que no había una alternativa razonable a la candidatura que he presentado a esta Cámara, algo que creo quedó suficientemente acreditado durante el debate. Y añadí, por último, que estamos viviendo una situación excepcional, sin precedentes en la política española, que es imposible que los españoles puedan contar con un Gobierno sin acuerdos que lo permitan y que, por tanto, es responsabilidad de todos los grupos de esta Cámara hacer lo que esté en nuestra mano para que ese Gobierno pueda ver la luz y para que no se vuelvan a repetir las elecciones. Señorías, como es sabido, mi candidatura contó con el apoyo de los grupos parlamentarios de Ciudadanos y del Partido Popular. También sumó el voto de la diputada de Coalición Canaria y el de los diputados de Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias, que, al igual que el Partido Aragonés, comparecieron a las elecciones en coalición con el Partido Popular. A todos y cada uno de ellos les vuelvo a agradecer su apoyo. También he sabido que esos apoyos no fueron suficientes para sacar adelante la investidura, y esta es la razón por la que hoy nos reunimos de nuevo para ver si es posible ampliar el resultado y devolver a España a la senda de la normalidad democrática. Señorías, la situación en que nos encontramos ahora se resume en que el Grupo Socialista, cuya colaboración he pedido expresamente, se niega a permitir la constitución del único Gobierno que parece viable y lo hace sin ofrecer ninguna alternativa. Debo suponer que es porque no la tiene y que no la tiene porque no existe, salvo la poca deseable opción de un frente heterogéneo, extremista y contradictorio, como quedó evidenciado anteayer durante el debate. Pues bien, señorías, si no se quiere contribuir a que España tenga un Gobierno y no se puede ofrecer una alternativa que sea política, económica y constitucionalmente viable, ¿por qué no se dice con franqueza qué es lo que se pretende? Lo que no cabe es afirmar a la vez una cosa y la contraria. Por ejemplo, que no se desea repetir las elecciones, pero tampoco se va a consentir que se forme Gobierno. En lugar de ser franco, lo único que nos ofreció el señor Sánchez el pasado miércoles fue una colección de sus manoseados y reiterativos pretextos habituales para disimular el deseo poco confesable de repetir las elecciones. Señorías, alegar desacuerdos con las tareas del Partido Popular que han logrado enderezar el rumbo de España o denostar los resultados económicos, sociales y laborales que más ciudadanos apoyan no es más que un pretexto
que está muy por debajo del compromiso que se pretende esquivar. Es muy poca excusa, muy poca, para un hecho tan grave como bloquear la política española y condenar a los ciudadanos a unas terceras elecciones. Criticar un programa de gobierno en el que no se ha querido participar para eludir el compromiso y para evitar el peligro de que sus propuestas se aceptaran no llega ni a pretexto porque no pasa de evasiva. Y puestos a hablar de disculpas, ninguna como la de los aliados potenciales. ¿Y qué es esto de los aliados potenciales de los que habla el señor Sánchez? Quienes amenazan con imponer la independencia de una parte del territorio nacional pueden ser considerados hoy como un aliado potencial del Partido Popular. ¿Y cómo se puede afirmar que el Partido Socialista no está entre los aliados potenciales del Partido Popular? Usted ha llegado recientemente, señoría, pero desde que yo tengo memoria hasta hoy, el aliado habitual de mi grupo para todo lo que afecta a las grandes decisiones sobre el futuro de España ha sido siempre y seguirá siéndolo necesariamente el Partido Socialista y viceversa. Es cierto, señor Sánchez, el Partido Socialista y el Partido Popular no somos aliados potenciales, somos aliados imprescindibles para las grandes cuestiones que nos importan a los españoles. No me diga ahora que el Partido Socialista se siente en lo que afecta a España más cerca de los grupos populistas o independentistas que del Partido Popular. Lamentaría que así fuera y, de ser cierto, convendría que lo supieran todos los españoles. En cualquier caso, señorías, eso no afecta a lo que digo. Incluso entonces seguiría necesitando para todo lo importante el acuerdo del Partido Popular. Señorías, en todos los países civilizados, en todos, el Partido Socialista es un aliado de cualquier partido con el que comparta el consenso constitucional básico. En cualquier país civilizado. En España también, al menos hasta hoy. Un ejemplo. No ha pasado tanto tiempo desde que en agosto de 2011 me pidió colaboración el entonces presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, el señor Rodríguez Zapatero, para modificar la Constitución. ¿Cuánto tardamos en ponernos de acuerdo? Lo que yo tardé en enterarme. Y como le he dicho antes, no hubiera sido posible sin nuestra aquiescencia. Es así, señoría. No disfrace la realidad. Es así cuando hablamos de nuestra Constitución, cuando lo hacemos de todo el acervo comunitario que no deja de ser, en cierta manera, también otra Constitución. ¿O es que hemos entrado en el euro con la mayoría de aquí sobre aquí o de este lado de la Cámara sobre este? No, lo hemos hecho por un acuerdo nacional entre las fuerzas políticas españolas. Y es así siempre que tratamos de la política exterior, defensa, lucha contra el terrorismo, etc. Señoría, y es así, y debe ser así, siempre que se produce una situación excepcional. Y hoy, señorías, estamos en una situación excepcional. Y esta es la diferencia fundamental con lo que hemos vivido en España desde 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas, hasta hoy. Es una situación excepcional, señorías, porque hemos celebrado 2 elecciones y corremos el riesgo de tener que volver a las urnas, y todo ello en un año. Señor Sánchez, ni siquiera le pido hoy un acuerdo en solitario con el Partido Popular. No se lo he pedido en los últimos 8 meses, ni se lo pido ahora. Le ofrezco que se sume a un entendimiento en el que ya figuran otros grupos que sumamos 170 parlamentarios. Le ofrezco un acuerdo que no es rígido, sino abierto a sugerencias y modificaciones. Ya le he ofrecido hace meses una coalición, que es lo habitual en Europa, cuando se produce una circunstancia como la que estamos viviendo, y usted no la ha aceptado. Puedo entenderlo, pero sinceramente, visto lo visto, creo que hubiera sido lo mejor para España. Le he ofrecido luego grandes pactos de Estado. Esta semana, otra vez, vuelvo a reiterarle ese ofrecimiento.
Financiación autonómica, pensiones, educación, violencia de género son asuntos que bien merecen un compromiso de gobernabilidad. Señorías, si no quiere nada de esto, si desea situarse al margen de todo, si persiste en su política de no, no y no, permita al menos que en España se forme un gobierno. Señoría, dejemos las excusas, los pretextos, las evasivas y vayamos al grano de la cuestión, a lo que importa, que son los problemas de España. Unos problemas que no son ni suyos ni míos, señoría, sino de todos. Para eso estamos aquí, para atender una vez más una responsabilidad que ninguno podemos atender por separado. Señoras y señores diputados, como señalé el otro día, la urgencia de conformar un Gobierno viene determinada porque las circunstancias, en especial los plazos, nos imponen un precio altísimo si no somos capaces de actuar responsablemente. La urgencia nos la marcan unos compromisos inaplazables que nos conciernen a todos, no solo al Partido Popular, y que reclaman respuestas coherentes de todos, no solo del Partido Popular. Todos tenemos la obligación de evitar que España, por desavenencias y empecinamientos parlamentarios que a nadie le importan, pague los platos rotos. Los españoles no le reconocen a ningún miembro de esta Cámara, a ninguno, el derecho a considerar que no es cosa suya nada que les afecte a ellos. Pues bien, señorías, rechazar el acuerdo y forzar unas nuevas elecciones equivale en las actuales circunstancias a confesar frívolamente que a uno le trae sin cuidado que España pueda contar con nuevos presupuestos o deba prorrogar los actuales, que le da igual que España conserve su crédito o pague por perderlo, que no es cosa suya si los parados ven cómo se alejan y se encogen sus posibilidades de encontrar empleo. En fin, que no le preocupa que los pensionistas puedan o no actualizar su pensión. Como no creo que nadie se atreva a sostener tal cosa, confío en que podamos reflexionar todos sobre las consecuencias de nuestras decisiones, porque son consecuencias que al parecer nadie desea, pero que ocurrirán inexorablemente, señorías, si persiste este bloqueo. Y no las resolverán unas nuevas elecciones, las terceras en un año, porque además llegarán tarde. Las urnas del próximo diciembre no podrán reparar la carencia de presupuestos, ni los incumplimientos con Europa, ni la financiación de las comunidades autónomas, ni el daño a nuestras perspectivas de crecimiento y de empleo. Señoras y señores diputados, el no gobierno tiene coste, pasará una alta factura y tendremos que pagarla entre todos los españoles. Termino ya. Termino ya, señorías. Lo mínimo que podemos ofrecerle a los españoles es seriedad. Tenemos todos el deber de reflexionar antes de colocar a España en una situación irreversible. España necesita una solución rápida, que salga al paso de los desafíos inmediatos y sepa aprovechar las buenas perspectivas que todavía nos ofrecen los próximos años. Nuestra primera voluntad debe ser sumar esfuerzos para conseguir lo que a todos conviene, es decir, asegurar lo que ya tenemos, mejorarlo en lo que sea posible, sostener el mayor ritmo de creación de empleo de que seamos capaces, aprovechar las oportunidades y no defraudar la confianza que todavía hoy se nos otorga en el mundo. Para todo ello, señorías, solicito de nuevo la confianza de la Cámara. Solicito un acuerdo que dote a España del Gobierno que los españoles necesitan, que nos han encargado y que nos reclaman. Nada más, señora presidenta. Señorías, muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sánchez Pérez Castejón. Silencio, por favor.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor candidato, solicitar la confianza de la Cámara. Así reza el artículo 99 de la Constitución española cuando hablamos del debate de investidura. Y, señorías, señor candidato, usted no cuenta con la confianza del Grupo Parlamentario Socialista, ni tampoco parece, a tenor de sus palabras, que vaya a contar con la confianza mayoritaria de esta Cámara. Incluso aquellos que hace 48 horas votaron a favor de su candidatura, incluso aquellos que hoy vayan a votar de nuevo a favor de su candidatura, llegaron a decir en esta tribuna, señorías, que lo hacen por España, pero no porque confíen en usted, señor candidato. Es así, es así, es así. Y la pregunta que hay que hacerse... Un momento, señor Sánchez, un momento. Señorías, les ruego, por favor, a todos silencio, excepto al orador. Les ruego, señorías, silencio para darle la palabra de nuevo al orador. Adelante, señor La pregunta Sánchez. que hay que hacerse, señorías, señor candidato, es ¿cómo es posible que un candidato que es presidente del Gobierno en funciones y que por primera vez en la historia de la democracia va a sufrir una derrota parlamentaria? ¿Cómo es posible que aquel que se presentó a unas elecciones hace 4 años, o más de 4 años, en 2011, y que cosechó una de las mayorías absolutas más importantes de la historia de nuestra democracia, hoy sea el presidente peor valorado de la historia de la democracia? ¿Cómo es posible? Si usted también lo ha hecho, ¿cómo es posible que aquí no cuente con una mayoría suficiente entre los diputados y diputadas y sea el peor presidente valorado de la historia de la democracia? Estoy convencido, señorías, de que es... Silencio, por favor. Estoy no he convencido... llamado... Un segundo, señor Sánchez. No he llamado personalizadamente a nadie todavía, pero lo haré si vuelven a insistir en esas voces aisladas, pero que se conocen perfectamente en esta mesa. Adelante, señor Sánchez. Señora presidenta, lo digo porque el tiempo no ha parado y... Vamos a ver, señorías. Yo creo que la respuesta a esa pregunta tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido durante estos últimos 4 años y medio. Usted, señor Rajoy, ha defraudado la confianza de los españoles. Dijo una cosa antes de la campaña electoral e hizo la contraria. Le recuerdo, por ejemplo, su política fiscal y su promesa de bajar impuestos. Estoy convencido de que también tiene mucho que ver con haber practicado una política donde se utilizó la crisis económica para desmantelar mucho del estado del bienestar que durante estos últimos 35 años, con esfuerzo, construyeron y pusieron en pie los españoles y las españolas. Estoy convencido también, señorías, que tiene mucho que ver con el enconamiento del conflicto territorial que se está viviendo y que, desgraciadamente, durante el pasado debate de investidura vimos y fuimos testigos todos los que estamos en esta Cámara. Estoy convencido también, señorías, que tiene mucho que ver con los casos de corrupción que han denigrado la vida política en nuestro país y que afectan a su partido y a su persona, señor Rajoy, y la falta de asunción de responsabilidades políticas. Estoy convencido también, señorías, que tiene que ver con la instrumentalización de la vida pública, de las instituciones públicas con fines partidarios. Hoy, desgraciadamente, señorías, hemos vuelto a ver un nuevo ejemplo en un Gobierno o en un Consejo de Ministros donde se ha amenazado a esta Cámara diciendo que si no hay unos nuevos presupuestos generales del Estado, los funcionarios y los pensionistas no verán actualizado su sueldo ni sus pensiones. Señorías, ustedes saben que pueden traer a esta Cámara un decreto ley para actualizar las pensiones y los sueldos de los funcionarios. Y le digo, señor Rajoy, si usted trae ese decreto a la Cámara, el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de la convalidación de ese decreto ley. También le digo una cosa, señor Rajoy. Si no lo hace, el Grupo Parlamentario Socialista presentará una iniciativa parlamentaria para que se actualice el sueldo de los funcionarios y también las pensiones de nuestros mayores. 4 años de mayoría absoluta, señorías, 4 fracturas políticas. La territorial, la social, la económica, la política, que usted, desgraciadamente, no ha sido capaz de resolver y que 4 años más con usted al frente del Gobierno lo único que puede hacer es agravarlo. Señor Rajoy, señorías del Grupo Parlamentario Popular, ustedes deberían extraer una conclusión de la derrota parlamentaria que va a sufrir su candidato en el día de hoy y hace 48 horas. Yo sé, señorías, que no lo van a hacer. Les conocemos. Sabemos que no lo van a hacer. Sabemos
que toda la estrategia de este debate de investidura, desde su primer discurso de investidura, señor Rajoy, hasta el día de hoy, es porque está pensando en las terceras elecciones. Así es. Así es. Pero le diré. Esa es su responsabilidad, señor candidato. La responsabilidad de todos y cada uno de los diputados y diputadas que presentamos una candidatura el pasado 26 de junio para cambiar las cosas en nuestro país. Que la responsabilidad de todos y cada uno de los diputados y diputadas que conformamos todos los grupos parlamentarios que representamos a las fuerzas políticas del cambio del pasado 26 de junio, la responsabilidad que tenemos es la de ofrecer una solución a este país, al atasco político en el que lo ha introducido el candidato Mariano Rajoy. Y no les quepa duda, señorías, si actuamos todos con altura de miras y con generosidad, estoy convencido de que encontraremos esa solución y no les quepa duda de que el Grupo Parlamentario Socialista formará parte de esa solución. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, tiene la palabra el señor Iglesias Turrión. Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Mariano Rajoy, hoy estamos aquí dándole solemnidad a un acto que yo creo que no merece tanta solemnidad, porque hoy vamos a asistir a lo que todos ya sabemos. Hoy vamos a asistir a su fracaso. Usted no va a ser elegido presidente del Gobierno. Y, sin embargo, hablaba usted desde esta tribuna como si fuera el Estado, como si usted y su grupo parlamentario fueran el Estado y fueran los únicos que pueden gobernar en este país. Pues lo primero, no van a gobernar, porque hoy va a ser usted rechazado, su candidatura va a ser rechazada. Y, en segundo lugar, hay más alternativas. Usted se sube a esta tribuna y presenta un acuerdo con 32 diputados que han reconocido haber nacido, haber llegado a la política básicamente para impedir que gobernemos nosotros. Y al mismo tiempo usted tiende la mano a las fuerzas políticas tradicionales con las que en el pasado se ha puesto de acuerdo para gobernar o para reformar la Constitución. Si está claro que lo que a usted le preocupa no es que pueda gobernar el Partido Socialista, lo que a usted le preocupa es que pueda gobernar el Partido Socialista con nosotros. Y permítame, ¿verdad?, parafraseando al señor Hernando, no me provoquen, señorías. Fíjense, ustedes creo que no han entendido lo que ha ocurrido en este país en los últimos 2 años y medio. Ustedes básicamente han dicho que aquí solamente pueden gobernar ustedes o la alternativa a eso es el caos, como decía aquel cómic de Chumi Chúmez en el Hermano Lobo, o un grupo de extremistas contradictorios. Ustedes no han entendido que el espacio político que yo represento hoy aquí gobierna ya en las principales capitales españolas. Ustedes no han entendido que nosotros sostenemos ya gobiernos no necesariamente del mismo signo en diferentes comunidades autónomas. Le pido, señor Mariano Rajoy, que no hable usted como el Estado, porque usted no es el Estado, y que nos hable con respeto. Tarde o temprano nosotros gobernaremos en este país y ustedes estarán en la oposición. Y eso no será el caos, eso será normalidad democrática, señor Rajoy. Y le pido que reconozca usted la normalidad democrática, porque este país ha cambiado. Este país ya no son 2 partidos que se lo reparten todo. Este país ya no son 2 partidos que se ponen de acuerdo para cambiar la Constitución. Y ustedes han demostrado en estos 4 años no solamente que son el partido de la corrupción, sino que ustedes gobiernan mal. Son el partido de la ineficiencia y el partido de la injusticia social. Y precisamente como resultado de sus políticas y de su actuación como Gobierno, estamos nosotros aquí. Entienda, señor Mariano Rajoy, lo que han ocurrido en los últimos 3 años en este país. Al Partido Socialista le tengo que pedir hoy
hoy que la noticia es que el señor Mariano Rajoy no va a ser elegido presidente, les tengo que pedir que se aclaren. Está muy bien, y yo estoy contento por ello, que hayan derrotado a los sectores de su partido que defendían abiertamente y sin pudor que sus diputados se tenían que abstener para favorecer un gobierno del Partido Socialista. Pero he escuchado a algunos de sus portavoces decir que ustedes no quieren un acuerdo con nosotros. Bueno, pues entonces explíquenle a los ciudadanos que ustedes lo que quieren es que se repitan las elecciones. Y si ustedes quieren que se repitan las elecciones, creo que ustedes no habrán entendido algo. Daría la impresión de que ustedes quieren que se repitan las elecciones hasta que el resultado les guste. Ustedes llevan 2 años y medio de pesadilla y quieren despertarse en el año 2013 como si nada hubiera ocurrido. Y eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Estamos en el año 2016. No va a ocurrir que se despierten ustedes en un sistema de partidos en el que haya básicamente 2 partidos que se pueden alternar como Cánovas y Sagasta y, sin embargo, pactar el cambio de la Constitución. Por suerte, los ciudadanos españoles han decidido que eso no tiene que ocurrir más. Y se lo ha dicho el señor Mariano Rajoy, se lo ha dicho claramente. Ustedes tienen que elegir estratégicamente si su futuro pasa por llegar a acuerdos con el Partido Popular o su futuro pasa por llegar a acuerdos con nosotros. Creo que el 26 de junio a ustedes les dieron una segunda oportunidad. Tuvieron el peor resultado electoral de su historia y aún así ustedes estaban muy satisfechos porque esperaban otro resultado electoral. Silencio, por favor. Aprovechenlo porque a lo mejor es la última vez que ustedes pueden liderar la posibilidad de que este país tenga un gobierno decente. Aprovechen estratégicamente la posibilidad de que en España se puede gobernar con otros. No hagan gestos agresivos o digan abiertamente a los españoles que quieren probar por tercera vez porque no les gusta el resultado electoral que tuvieron. A lo mejor tendría más sentido que habláramos de la Unión Europea, de qué Europa social queremos. A lo mejor tendría más sentido que entendiéramos que España es una realidad política plurinacional y que solamente desde la fraternidad y el entendimiento y las soluciones democráticas se puede hacer una propuesta de país frente a los intentos centralizadores que solamente llevan a la fractura de nuestro pueblo. Entiendan que con nosotros a lo mejor se puede discutir hacer una cosa distinta. Y si no lo hacen, tengan el coraje de salir hoy en rueda de prensa y decirle a los españoles queremos una tercera oportunidad porque queremos volver al bipartidismo de siempre. Díganle a los españoles que no quieren un acuerdo con nosotros y que lo que pretenden es que en España vuelva a ver lo que ocurrió en 2013. Pero permítanle advertirles, a lo mejor no tienen una segunda oportunidad, de liderar, de estar al frente de un proyecto de país nuevo. Nosotros vamos a seguir donde estamos, tendiendo la mano, pero teniendo muy claro que nosotros queremos un nuevo proyecto de país. Un país con su gente, un país en el que las cifras económicas, por una vez, vuelvan a tener a los ciudadanos y a los pueblos de este país dentro de las cifras. Nos avergüenza que en este país expresidentes y exministros hayan terminado en consejos de administración. Nos avergüenza que en este país se haya rescatado con dinero público a entidades financieras mientras familias eran desahuciadas de sus casas. Nosotros tenemos un proyecto antagónico al del Partido Popular. Decídanse, porque no hay más espacios políticos en España. O llegan a un acuerdo con nosotros o siguen ustedes reproduciendo la vergüenza, la humillación que hizo que cientos de miles de jóvenes ocuparan las calles y que nosotros hoy estemos aquí en este Parlamento. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Rivera Díaz. Gracias, presidenta. Después de la tormenta viene la calma. Miren, hubo bloqueo después del 20 de diciembre y hay bloqueo después del 26 de junio. Fracasó la investidura de Pedro Sánchez y hoy fracasará la investidura de Mariano Rajoy. Y después de escuchar al señor Rajoy
dedicarle palabras no muy bonitas al señor Sánchez. Después de las palabras del señor Sánchez al señor Rajoy y del señor Iglesias al señor Sánchez, yo no sé si es la mejor manera de llegar a acuerdos, sinceramente, lo que hemos visto estos últimos minutos en estas tribunas, sinceramente. Porque aquí no se trata de quién defiende mejor su partido o su sillón. Aquí se trata de saber quién puede defender mejor los intereses de los españoles, que hoy pasa por tener gobierno, por tener reformas y por poner en marcha este país. Y nosotros somos los del sí. Aquí tenemos a los del no, después del 20 de diciembre, que dijeron no a Pedro Sánchez, a los del no ahora, que son Pedro Sánchez, el señor Iglesias, que dicen que no al gobierno del PP, y nosotros somos los del sí a las reformas que necesita este país. Porque las reformas de este país no se ponen en marcha gritando, se ponen en marcha negociando, señor Iglesias. Porque usted grita mucho y habla de la gente, pero la gente que salió a la calle pedía dación en pago, pedía un cambio en la ley electoral, pedía acabar con los aforamientos, pedía acabar con los indultos, que es lo que hemos negociado nosotros. Porque nuestros parados, nuestros jubilados, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestros autónomos, nuestros empresarios, nuestros trabajadores, no les importa si el señor Iglesias lleva el CNI o lo lleva la señora Soraya Sánchez de Santamaría. No les importa lo más mínimo. Les importa si esta Cámara les da soluciones o les da problemas y dolores de cabeza. Y yo creo que es el momento de pasar a dar soluciones y no dolores de cabeza. Desde luego, el fracaso de la candidatura del señor Sánchez en la anterior investidura y el fracaso hoy del señor Rajoy creo que merece, sinceramente, que el Partido Popular y el Partido Socialista reflexionen de por qué fracasan sus investiduras, de por qué fracasan sus candidatos, de por qué no son capaces de generar consensos en esta Cámara, de por qué no son capaces de ponerse de acuerdo en los temas esenciales del país. Así que después de esta investidura, cuando acabe este segundo fracaso, en este caso del señor Rajoy, yo le pido sinceramente al Partido Socialista y al Partido Popular que reflexionen, que se acabó el bipartidismo, pero también se acabó el bloqueo, que España no puede esperar. Y a mí me parece que no es de recibo decir a los españoles que se han equivocado votando. Unas terceras elecciones serían muy poco democrático, déjenme que lo diga. Es decirle a los españoles que su voto no vale nada. Es decirle a los españoles que los diputados, hasta que no salga el resultado que nos guste, no nos vamos a poner de acuerdo. Es decirle a los españoles que si el señor Rajoy, el señor Sánchez o el señor Sánchez y el señor Rajoy no son presidentes, aquí no se mueve este país. Y este país es más importante que cualquiera de los diputados de esta Cámara, también de los candidatos que han fracasado en estas investiduras. Nosotros nos comprometimos y vamos a cumplir y votaremos a favor del desbloqueo de este país. Y sí, señor Sánchez, por España, claro que sí. No lo vamos a hacer por amor al arte, lo haremos por este país. Porque este país, aunque a usted le interese repetir elecciones o presentarse a una alternativa, o a que el señor Rajoy tenga que ser él o solo él presidente del país, a los españoles les importan muchas más cosas. Así que creo sinceramente que no se le puede hacer chantaje a los españoles, que no se merecen los españoles un chantaje de esta Cámara, que son ellos los que nos pagan el sueldo y no nosotros a ellos, que son ellos los españoles que nos están viendo los que esperan soluciones y no nosotros ser el problema. Así que yo les pido una reflexión para salir de este bucle, de este absurdo. Quien piense en unas terceras elecciones, sinceramente, no merece ser presidente de este país nunca, nunca. Y también me gustaría aclarar lo que viene en los próximos días. Hoy vamos a votar y va a salir una votación que no tiene mayoría suficiente. Hoy se va a acabar un pacto de investidura en el que firmamos Partido Popular, Ciudadanos y se sumó también después Coalición Canarias. Y yo les digo una cosa muy clara. Nosotros estaremos a la expectativa si algún candidato del Partido Popular tiene una investidura viable, pero no investiduras que no sean viables, señor Rajoy. Y también si firman y suscriben las 150 reformas que hemos acordado. Si se suscriben esas 150 reformas y viene una investidura viable, nosotros estamos dispuestos a desbloquear este país. Pero participar en los fracasos del señor Sánchez o en los fracasos del señor Rajoy simplemente para intentar bloquear el país, nosotros no lo vamos a hacer. Así que si hay soluciones, si hay investidura viable, si se comprometen con las reformas que Ciudadanos pide,
nosotros estaremos dispuestos a desbloquear el país. Si vamos a seguir en este bucle pensando en las sillas y no en las personas y los españoles, nosotros no vamos a participar de ese teatro. Y para acabar y finalizar, ya que no lo han hecho ninguno de los diputados que me han precedido, ya que no lo ha hecho el candidato a la investidura ni el anterior candidato a la investidura, yo les quiero decir a los españoles y les quiero pedir perdón. Perdón en nombre de mi partido. Les quiero pedir perdón porque ustedes nos escogieron para buscar soluciones. Es verdad que mi partido es el del sí. Es verdad que mi partido ha participado de los 2 intentos de desbloqueo. Es verdad que Ciudadanos ha estado siempre en la solución, nunca en el problema. Pero precisamente por eso, yo con absoluta tranquilidad y humildad les pido perdón por no ser capaces de convencer a estos partidos, viejos partidos, que se pongan de acuerdo. No es nuestra responsabilidad sola, desde luego. Creo que los españoles saben juzgar, son suficientemente inteligentes para saber quién bloquea y quién desbloquea. Pero en cualquier caso, a mí no se me caen los anillos de decirle a mis compatriotas que lo seguiremos intentando, que lo intentaremos hacer bien, pero que les pido perdón, porque aunque no sea yo el candidato a la investidura, desde luego me siento partícipe del fracaso de esta Cámara. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Rufián Romero. Silencio, por favor. Presidenta, señorías, señor Rajoy, señor Rivera, señor candidato, señor Ibex. Antes de nada, les quería enseñar algo. Esto no es un desafío. Estos son países diferentes que votan de manera diferente. Nosotros somos este, en el cual, entre todos ustedes, suman una sola alcaldía. Se le llama ganar y se le llama perder. Y ustedes perdieron. Se le llama democracia. Sean demócratas y hagan el favor de respetarlo. Silencio. Dicho esto, si me permiten, aprovecharé mis 5 minutos para hacer una serie de preguntas que creo pertinentes y que espero respondan. De hecho, también espero que después de estos 5 minutos la caverna no me compare con todos los dictadores de la historia contemporánea europea, con todos menos con Franco. De ese siempre se olvidan. Señor Rajoy, ¿por qué Carme Forcadell puede acabar en un juzgado tras cumplir con un mandato democrático y Fernández Díaz, el señor Fernández Díaz, quizá en la Embajada del Vaticano tras conspirar desde su despacho? ¿Por qué Santi Vidal no puede volver a ser juez por decir que es independentista y el señor de Alfonso puede volver a serlo tras decir aquello de nos hemos cargado su sanidad? ¿Por qué se cabrean tanto con un Visca Catalunya Lliure y tan poco con un esto la Fiscalía se lo afina? ¿Por qué? Señor Rajoy, ¿por qué en un Estado con 2,7 millones de niños pobres, con un 32% de pobreza infantil, por qué en el segundo Estado más desigual de Europa, ustedes y el Frente Nacional Naranja, Ciudadanos, consideran que el problema de la infancia del sistema educativo en España es que los niños estudian catalán en Cataluña? Silencio, por favor.
¿Por qué para que los niños catalanes estudien inglés, que no me parece mal, tienen que hacer matemáticas en castellano? ¿Se da cuenta que son ustedes monolingües diciéndole a bilingües que tienen que ser trilingües? Los niños catalanes hablan dos idiomas, catalán y castellano, con lo cual hablan un idioma más que usted. ¿Por qué tienen que dejar de hacerlo? ¿Cómo pueden decir que se excluye, persigue y amenaza al castellanohablante en una tierra, en un país, en la que la jefa de la oposición es una jerezana llegada a Cataluña hace 8 años? ¿Cómo le pueden faltar al respeto de esa manera a aquellos andaluces, gallegos, murcianos, extremeños, que se dejaron la piel en sitios como el que yo provengo, Santa Coloma de Gramenet, para que sus hijos y nietos aprendieran la lengua del país que les acogió? Tengan vergüenza y dejen de hacerlo. Señor Rajoy, ¿por qué se acuerdan tanto con golpes de pecho mientras se autoproclaman constitucionalistas del artículo 155, cuando durante 40 años se han olvidado de artículos tan hermosos como el 47 y el 128? ¿Por qué su Constitución vale para amenazar a un pueblo y no para darle un techo? ¿Por qué somos nosotros los que rompemos el orden constitucional y atentamos contra la soberanía nacional si fueron ustedes quienes la rompieron y entregaron una noche de verano del año 2011? Señor Rajoy, señor Rivera, ¿por qué les molesta tanto una estelada en un balcón y tan poco que el carnicero de Badajoz, el general Yagüe, tenga barrios en su honor? ¿Por qué que centenares de miles salgan a la calle cada día en Cataluña es una provocación y que España sea el segundo país con más desaparecidos de Europa y del planeta? Reconciliación. ¿Por qué un proceso constituyente que aglutina 72 diputados de 135 que van del centro derecha liberal conservador hasta la izquierda más rupturista es una deriva y que ustedes solo sean capaces de pactar con su marca blanca, con esa especie de señores Smithers de la política española? Es sentido de Estado. ¿Por qué dan tantas lecciones de realidad catalana si ustedes son la última y penúltima fuerza política en Cataluña? ¿Por qué el independentismo, señor Rajoy, es Pujol, 3%, sedes embargadas y Andorra, y ustedes, el unionismo, no son Rato, Eres, Gürtel y Panamá? ¿Por qué nos dan lecciones de lucha anticorrupción si mientras en el Parlamento de Cataluña se llamaba gánster a un gánster, ustedes aquí juegan al Candy Crush? ¿Por qué nosotros somos los engañados y adoctrinados cuando ustedes han vuelto a ganar las elecciones con un diputado más por cada caso de corrupción en los últimos 4 años? Señor Rajoy, señor Rivera, ¿por qué un proceso que solo reclama urnas y que ostenta unas mayorías parlamentarias absolutas es antidemocrático y que a ustedes, para presidir su Estado, les deba proponer un señor desde un palacio al que no ha votado nadie? Es normalidad democrática. Bueno, su padre sí que tuvo un voto, de un tal Francisco Franco Bahamonde, que quizá les suene. Señor Rajoy, señor Rivera, si el Estado español, tras 8 años de políticas reaccionarias y neoliberales, debe más del 100% de su PIB, ¿por qué es una urna en un colegio electoral de Cataluña lo que amenaza la soberanía española? Señor Rajoy, ¿por qué hay poblaciones... Ya acabo, señora presidenta. Señor Rufián, tiene que terminar. ¿Por qué hay poblaciones de 28 habitantes con una flamante estación de AVE y otras de centenares de miles que se asan embutidas cada mañana en un rodalías? Señor Rajoy, ¿por qué 80 años después Lorca
sigue en una cuneta de Granada y vive el niño corriendo media maratones en Madrid. Ya termino, señora presidenta. Esta es para el señor Sánchez. Señor Sánchez, ¿cuánto más? Silencio, por favor. Acabo enseguida. ¿Cuánto más va a renunciar a la gobernabilidad de su país por no dar voz al nuestro? ¿Cuánto más va a preferir a Rajoy a una urna en Cataluña? Sea valiente. Y acabo con una pregunta para los compañeros Iglesias y Domènech. Compañeros, ¿os imagináis un país con un PP residual? ¿Os imagináis un país con las mayorías sociales, políticas y parlamentarias suficientes para iniciar y culminar un proceso constituyente en pos de una república? El país que imagináis ya existe y se llama Cataluña. Ayudadnos, porque nosotros aquí siempre os ayudaremos. Muchas gracias y buenas tardes. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Esteban Bravo. Ruego silencio, por favor. Señora presidenta de la Cámara, señor candidato, señores y señoras diputadas, llevamos demasiadas legislaturas en las que la estructura institucional del Estado y la distribución territorial del poder político está siendo transformada. El pacto estatutario y los acuerdos alcanzados en la transición son laminados a través de leyes orgánicas y de resoluciones de los tribunales que entienden que no hay límites ni materias que puedan estar excluidas de la regulación del Estado. Los manuales de derecho constitucional van necesitando una severa corrección, porque la teoría contenida en muchos de ellos cada día tiene que ver menos con la realidad. En su discurso, señor candidato, habló de respetar la legalidad. Hay que recordar que esa legalidad se sigue incumpliendo con respecto a numerosos contenidos del Estatuto de Autonomía de Gernika, acordado y refrendado en el año 1979. De hecho, 37 años después todavía hay competencias sustanciales que no han sido transferidas. Señor Rajoy, su quinquenio al frente de la Administración central ha resultado muy negativo, en nuestra opinión. Lo que afirmo no es retórica vacía. El miércoles, en mi discurso, enumeré un buen elenco de actuaciones por parte de la Administración central que demostraban la total ausencia de diálogo y la imposición por parte de su Gobierno en ámbitos como nuestro autogobierno, el desarrollo económico y la convivencia. Una actitud que claramente intenta horadar nuestro propio hecho foral. Somos un partido de instituciones y que actúa responsablemente, pero no vamos a apoyar con nuestros votos algo que va frontalmente en contra de nuestro ideario. Ustedes mismos, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, presumen de ser los partidos que estructuran España, a pesar de partidos vascos y catalanes. Los cuatro se definen como patriotas españoles, pues ejerciten su patriotismo, asuman sus responsabilidades y demuéstrenlo. Hoy hemos asistido en los medios de comunicación españoles a intoxicaciones varias provenientes de voceros del Partido Popular y del PSOE sobre lo que va a hacer el PNV en un futuro ante una posible nueva investidura del señor Rajoy. Creía que en mi discurso de antes de ayer lo había dejado muy claro. La ciudadanía vasca lo entendió muy bien. El Partido Nacionalista Vasco no liga lo que pueda pasar en las elecciones vascas con la candidatura a la presidencia del Gobierno. Ni lo hace ahora ni lo hará después. Nuestra posición es firme. No podemos votar favorablemente a un candidato que durante 5 años ha hecho oídos sordos a dialogar con el Gobierno vasco y a buscar acuerdos, mucho menos
con un acuerdo de 150 puntos que anula tanto en materia social como económica nuestras competencias en la búsqueda, manifestada explícitamente por el Partido Ciudadanos en infinidad de ocasiones, de reforzar al Estado en detrimento de las competencias autonómicas y que recoge un, literalmente, pacto por la unidad de España y la defensa de la Constitución, cuyo contenido concreto es, como bien saben tanto Partido Popular como Ciudadanos, inaceptable por nuestra parte. Todo ello, además de contener propuestas en el ámbito económico y laboral que suponen, a nuestro entender, una apuesta continuada por la devaluación de los salarios y el aumento de las exenciones empresariales. Política que no va a sacar al país de la crisis y puede poner en riesgo el denominado estado de bienestar. No podemos apoyar a un candidato que, además de presentarse con semejante bagaje, hace un discurso fundamentado en una concepción de nación y de país absolutamente excluyente, que se basa en la negación de la que tenemos los demás en lugar de tratar de buscar consensos. No estamos dispuestos tampoco a que desde las filas del Partido Socialista se especule políticamente en los medios de comunicación acerca de nuestro supuesto voto favorable para eludir a las propias responsabilidades socialistas. Lo dije el otro día y lo reitero hoy. El PNV siempre está y estará abierto a dialogar y llegar a acuerdos. De eso se trata en política, pero no vamos a tragar sapos. Quien quiera hablar y, en su caso, acordar con el PNV desde el Gobierno, sea del color que sea, debe saber que será necesario que adopte una actitud muy diferente a la que los gobiernos españoles estaban acostumbrando. Hablaremos con quien quiera dialogar y no imponer basándose en recursos judiciales o mayorías en las Cortes. Hablaremos con quien quiera mantener una relación bilateral fluida, pero de respeto mutuo, en la que la voluntad de una sociedad vasca que desea ser reconocida como la nación que es, sea tenida en cuenta. En resumen, reconocimiento nacional, bilateralidad, pacto y garantías. Eso debería ser el próximo futuro. Esa actitud se demuestra con los hechos a través del tiempo, no con huecas promesas puntuales. Nuestro voto será, pues, negativo a su candidatura, señor Rajoy, hoy y después del 25 de septiembre. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra en primer término el señor Homs y Molins. Gracias, señora presidenta. Señores diputados, señoras diputados, señor candidato, tres consideraciones muy breves. Señor Rajoy, lo que ha hecho estas 48 horas es la viva metáfora de su actuación política, ¿no? Primero, no proponer nada constructivamente. Segundo, pedir a los demás que le apoyen gratis. Tercero, ante la duda y la falta de argumentos consistentes, castaña a Cataluña. Esta es la viva metáfora de su actuación política y que, de hecho, es como ha actuado en estas últimas 48 horas, donde usted tenía un plazo pues, para intentar alguna cosa más que simplemente hacer lo que ha hecho. Segunda consideración, no le votaremos. Esto no le va a sorprender para nada, ¿no? No le tenemos ni confianza a usted, y no es una cuestión personal, pero es que no le tenemos ningún tipo de confianza política ni a usted ni a lo que usted representa, ¿no? Hoy, ciertamente, cierto lo es, usted lo ha reconocido, ha perdido, y usted es el principal responsable, ¿no? Y la pregunta es sencilla, ¿no? Ante esto, ¿algún día asumirá usted algún tipo de responsabilidad aparte de pegar bronca a los demás? Una pregunta sencilla que algún día usted debería de responder, simplemente pues por curiosidad, ¿no? Por cierto, señor Rivera, ya que pide perdón, después de decir usted mismo que había perdido la credibilidad, pues no sé cómo suena esto, la verdad, sinceramente, del pedir perdón, ¿no? Y finalmente, señor Sánchez, lo que le dije en el debate del miércoles, ¿no? Si toma usted la iniciativa, pues ya sabe, estamos dispuestos a hablar y también sabe de qué, de democracia y de Cataluña. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Baldoví y Roda.
Moltes gràcies, señora presidenta. Ayer por la mañana el delegado del Gobierno en Valencia, su delegado, el señor Moragues, insistía en que Compromís se abstuviera a cambio de que nos mejorara usted la financiación. Es su delegado, no el mío, es su delegado y su presidenta, no la mía. Y lo que viene a confirmar su delegado es que los valencianos ya estamos infrafinanciados, que usted, con mayoría absoluta, no ha hecho nada en 4 años y que no era prioritario para usted. Y además confirma una manera de entender la política absolutamente repugnante. Votos a cambio de derechos, porque la financiación de los valencianos es un derecho. Mire, yo si fuera diputado del Partido Popular valenciano, me pensaría apoyarle a usted, me lo pensaría, como mínimo. Septiembre es mes de cosechas y además de segundas oportunidades. Usted se presenta a esta segunda oportunidad y como un mal estudiante va a recoger 180 calabazas, supongo. 180 calabazas. Y además los síes que le van a dar tampoco son demasiado entusiastas. Son los síes, en fin, como poco entusiastas. Pero a usted ya sé que no le importa, porque usted lo que quiere realmente es ir a elecciones. Y a lo mejor tendría que reflexionar, porque a lo mejor el problema es usted. No sé, no soy yo quien se lo tenga que decir. Bueno, desde Compromís, evidentemente, vamos a votar que no, vamos a decirle que no, porque yo creo que se ha ganado merecidamente nuestro no, porque ha incumplido compromisos con los valencianos en financiación, en infraestructuras y en presupuestos generales del Estado. Acabo porque me queda muy poquito. Hoy, salvo sorpresas, termina el tiempo del candidato Rajoy, de ese frente extremista y recentralizador. Y empieza otro que conduzca o a elecciones o a construir una alternativa con un nuevo candidato. Y es la hora de la verdad. Es la hora de la verdad y confiamos, señor Sánchez, sinceramente, que el no del PSOE de hoy no se convierta en una abstención después del 25, después de las elecciones gallegas o vascas. A partir de hoy, estoy acabando, señora presidenta, a partir de hoy, todos los que votamos no tendremos que decidir si estamos dispuestos a mirar por las personas o a mirar simplemente por los intereses de nuestro propio partido. O lo hacemos o daremos otra oportunidad al partido de los recortes y de la corrupción. Hemos votado 2 propuestas diferentes. El señor Rivera lo decía hace un momento y han fracasado. ¿Por qué no probamos esta? ¿Por qué no probamos esta? Probémosla, démosle una oportunidad. A partir del lunes, señor Iglesias, señor Sánchez, sentémonos, démosle una oportunidad a esta propuesta. Moltes gràcies, señora presidenta. Tiene la palabra la señora Beitia Larrangoitia Lizarralde. Arratsaldeon. Finalizada la sesión en la que el señor Rajoy, junto con el nuestro, recibirá más votos en contra que a favor, se abre un periodo de 2 meses en los que no parece que se vaya a conseguir una alternativa de gobierno en clave de democratización del Estado, que es lo que la mayoría de la ciudadanía vasca demanda, junto con desalojar las políticas reaccionarias del Partido Popular. Pero si hay un hito en este periodo, las elecciones del 25 de septiembre lo son, que puede suponer el inicio de un nuevo periodo que nos permita dar pasos en positivo con el apoyo, tras las elecciones autonómicas, de una abrumadora mayoría de la ciudadanía. Es por ello que, convencidas de que hay que buscar el cambio allí donde es posible, es decir, en Euskal Herria, aprovecho esta tribuna para hacer un llamamiento a las formaciones llamadas a participar de esa mayoría política y les reitero la oferta de nuestro candidato al Lehendakari, Arnaldo Otegi, para que trabajemos en clave de país para lograr un triple acuerdo en materia de derechos sociales, derecho a decidir y pacificación. Contamos con mayoría para que Euskal Herria sea un territorio libre de recortes, cuestionando las políticas y topes competenciales que nos impone el Estado, haciéndonos con todos los instrumentos de decisión única forma de blindar los derechos sociales y ser protagonistas de nuestro futuro. Y necesitamos sentar bases sólidas de convivencia y buscar soluciones, entre otros, al tema de los presos, acabando con la política vengativa y tramposa del Estado.
como es en el caso de la acumulación de penas y la transposición de la directiva marco correspondiente, que el Estado, ya lo sabíamos, demoró 6 años y que además acabamos de saber por una pregunta parlamentaria en Europa, retrasó su notificación a Europa año y medio para ganar tiempo y seguir consolidando en los tribunales españoles una situación contraria a la norma europea y a los derechos humanos. Es, por tanto, y acabo, urgente acabar con esta situación y para contribuir a ello, aunque lo hago con la voz algo quebrada, con absoluta convicción y rotundidad, le digo, señor Rajoy, hoy nuestro voto es no. Tiene la palabra el señor Allí Martínez. Señora presidenta del Congreso de los Diputados, señor candidato, miembros del Ejecutivo, diputados, diputadas, muy buenas tardes. La semana pasada varias personas me decían que al final de este debate de investidura iba a ser un ajuste de cuentas. Yo me negué. Me decían que al final lo que pretendía el Partido Socialista era obtener la mezquina satisfacción de devolver agravios antes recibidos, y yo me negué a entenderlo. Pero después de escuchar hoy que efectivamente algunas intervenciones, creo que cuando salga hoy por la puerta de este hemiciclo tendré que dar la razón a aquellos que me lo advirtieron. Señorías, todos los que estamos aquí sabemos perfectamente cuáles son los problemas de España, de nuestro país. Todos sabemos cuáles son los problemas de las clases medias y también sabemos que son necesarias las clases medias para el desarrollo económico y social de un país, de nuestro país. Todos sabemos los problemas de las familias, especialmente las más vulnerables, y esas familias con sus hijos y sus personas dependientes y personas con discapacidad. Todos conocemos los problemas de las empresas, grandes o pequeñas, para crear los puestos de trabajo. Todos conocemos, señorías, la magnitud de nuestra deuda pública y todos conocemos la escasez de fondos para pagar las pensiones en el medio plazo. Si todos lo sabemos, señorías, ¿a qué viene este postureo? ¿A qué viene a hacer este politiqueo? ¿Por qué este hacer como para aparentar no sé qué? Señoras y señores diputados, se nos llama señorías y se nos ha dotado de unos recursos y unas condiciones laborales que la mayoría de españoles que están ahí fuera no lo han soñado nunca. Y seguimos dentro de nuestras trincheras ideológicas sin querer salir de ellas. Por eso mismo quiero poner en valor la valentía política del señor Rajoy. Y también quiero dar las gracias a los 170 diputados y a los partidos que representamos por intentar desbloquear hoy este país, nuestro país. Nada más, hoy votaremos que sí, lógicamente, al señor Mariano Rajoy. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. Señora presidenta, señorías, señor Rajoy, en nombre del Foro renuevo ante esta Cámara el apoyo a su investidura por las razones que anteayer expliqué desde esta tribuna. Son momentos muy difíciles para España y cobran especial valor los esfuerzos para buscar puntos de acuerdo y desbloquear la situación. Señor Sánchez, parece que no le importa nada de lo que se diga en este debate, si bien le invito a que relea el editorial publicado ayer por El País titulado ¿Y ahora qué?, en el que se concluye que la falta de alternativa solo quedaría el grotesco recurso a unas terceras elecciones, mientras se acumula el malestar de la ciudadanía con partidos que no resuelven nada. El subtítulo es «O Sánchez sale de su incoherencia o será responsable de repetir elecciones». Más claro, el agua. Señor Sánchez, la altura de miras que nos pide a todos le incluye a usted mismo y su dimisión como responsable del bloqueo de España. Usted está intentando engañar al pueblo español para que entienda su triple no. El no al candidato Rajoy, el no al pacto con los independentistas y el no a las terceras elecciones. El triple no es un argumento inaceptable. Es una burda prueba diabólica de imposible respuesta que fuerza cínicamente
unas terceras elecciones, algo muy costoso social y económicamente para todos los españoles y también para usted mismo, que no se va a librar de sus consecuencias políticas. Sus noes cercenan la inmediata puesta en marcha de medidas urgentes e imprescindibles para España y también las comprometidas para Asturias en el acuerdo alcanzado entre Foro y PP, que se ven unas y otras truncadas como secuela de la cadena de metafóricos sabotajes sucesivos, siempre con el no como arma. No ha querido formar un gobierno de coalición, no ha querido participar en ningún tipo de pacto legislativo, no ha querido abstenerse para permitir la formación de gobierno. Finalizo subrayando que cuanto más se obstinen los zapadores de nuestra democracia en sabotear políticamente nuestro futuro, más vamos a redoblar desde Foro los esfuerzos para sumar desde Asturias y por Asturias a favor de España. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Oramas González Moro. Señora presidenta, señorías, aquí estamos de nuevo. Por favor. Silencio a todos. Aquí estamos de nuevo, haciendo de la democracia un juego difícil de entender por los ciudadanos que saben lo que votan y han votado por segunda vez para que nos pongamos de acuerdo. Y les digo ahora, como les dije entonces, los nacionalistas canarios no nos resignamos. Van a escuchar hoy las mismas razones, los mismos argumentos y motivos que escucharon de nosotros hace 6 meses, cuando en esta misma Cámara, en esta misma situación, dijimos sí al consenso, al avance, a la voluntad de entendimiento y al deseo expresado por la ciudadanía. Hoy volvemos a decir sí por responsabilidad. Decimos sí a quienes han afrontado el mandato de intentar formar gobierno y han entendido que para ello hay que cambiar de políticas y de actitud. Decimos sí a quienes han aparcado sus diferencias para buscar puntos en común. Decimos sí porque ya no es tiempo de golpes de efecto, de acusaciones cruzadas y mensajes vacíos, sino de acción y de generosidad. Decimos sí porque es el momento de pensar en los ciudadanos antes que en las siglas. Decimos sí a quienes por fin han entendido que este país y que su gente no puede esperar más, que Canarias no puede esperar más. Vamos a decir hoy, como hicimos hace 6 meses y hace 48 horas, sí al entendimiento, sí al diálogo y sí al acuerdo. Nosotros estamos donde hemos estado siempre. No nos hemos movido porque lo que nos mueve sigue siendo lo mismo, la estabilidad de las instituciones, la consecución de los logros sociales que este país demanda y, por encima de todo, la defensa de las políticas de Estado con Canarias. Hoy, como entonces, decimos sí y lo hacemos de nuevo con la esperanza de que en el tiempo que empieza a contar desde ahora seamos capaces de estar a la altura de lo que nos demandan los ciudadanos y de lo que debemos exigirnos a nosotros mismos. Y termino con esa copa popular que cantaba un poeta canario, que tanto les gustó y que va por 3ª vez. A la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua, la esperanza me mantiene. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe. Silencio, por favor. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados, señor candidato. Hoy Nueva Canarias no se ha sentido muy aludida en su discurso. Ha estado usted el 99% de su tiempo interpelando a quien no se presenta a la investidura. Realmente es algo absolutamente sospechoso, se lo digo de verdad. Mire, Nueva Canarias acudió a este proceso que ha comenzado hace 3 días para decirle 2 cosas. No compartimos sus políticas, no las compartimos, como hemos demostrado a lo largo de 5 años. Y además no nos fiamos de usted. Y no nos fiamos de usted porque usted ha incumplido todos y cada uno de los compromisos que adquirió con Canarias en su momento. Después de escucharle el miércoles,
se nos han encendido todas las alarmas. Le hemos escuchado decir que en Canarias va todo estupendamente. Le sorprendería a usted saber a la cantidad de gente de nuestra tierra que ha ofendido usted con esas declaraciones. Se lo puedo garantizar. Miren, Nueva Canarias ha venido aquí a reiterar su compromiso con el cambio político. Y creemos, se lo decimos a usted con todo el respeto, pero con la máxima firmeza, que el cambio político es incompatible con que usted ostente la presidencia del Gobierno de España. Porque es que, ya eso se ha argumentado en numerosísimas ocasiones, usted probablemente en un país de otra naturaleza no estaría donde está, por determinadas circunstancias, que no lo estoy acusando a usted de nada. Le digo que cuando se es presidente de un partido al que le pasa lo que le pasa al suyo, pues en otros lugares del mundo generalmente es difícil mantenerse en el cargo en el que se está. Comienza ahora una etapa de 2 meses, una etapa que creemos que es una oportunidad para continuar trabajando por el cambio político. Y esa, le puedo garantizar, es la apuesta, modestamente, como corresponde a la fuerza que tenemos, esa es la apuesta y el compromiso de Nueva Canarias, el que venimos a reiterar aquí ante todos ustedes. Muchas gracias, señora presidenta. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Hernando Fraile. No se alteren ustedes, que no he empezado. Señorías, señora presidenta, señor presidente, hace 48 horas acudimos a esta Cámara a votar sobre una candidatura de investidura y durante estas 48 horas, teóricamente, y así lo dicen nuestras leyes, es el periodo donde se establece ese trámite de reflexión. Lamentablemente veo, después de escucharles a todos ustedes, que algunos siguen sin apenas reflexionar. Y he escuchado de nuevo los mismos argumentos por parte del señor Sánchez y lamento de verdad que sean los mismos. Lamentablemente, señor Sánchez, de verdad, excusas para no asumir ninguna obligación, porque usted sigue bloqueando la acción del Gobierno, es incapaz de presentar una alternativa de Gobierno y, además, se mofa de todos los españoles cuando les dice que es inútil que hayan ido 2 veces a las urnas, que usted no se mueve y que si alguien en España se tiene que mover, que sean otra vez los españoles. Esto, señorías, esto, señor Sánchez, no es ninguna salida. Esto, señor Sánchez, es un tapón y realmente lamento que usted lleve a su grupo a ser un tapón para España. Señorías, los resultados son los que son, fueron los que fueron, lo fueron en diciembre y lo fueron también en junio. Y el Partido Popular fue el único que sumó más apoyos en todo ese tiempo, 14 escaños más, 800.000 votos más. Oiga, es que casi 8 millones de españoles votaron al Partido Popular, por eso hay 137 diputados en este lado. Por eso otros empeoraron sus resultados. Y esto es lo que hay, señorías. Por lo tanto, en el día de hoy nadie puede decir y venir contando lo mismo a esta Cámara que dijo hace 2 días o que lleva diciendo hace un tiempo. Mire, hay gente que ha dicho que nosotros no hemos hecho nada para que haya un gobierno, o que el señor Rajoy no ha hecho nada para que haya un gobierno en España. Es mentira. Oiga, nosotros les ofrecimos un gobierno en coalición y después, cuando ustedes dijeron no, y siendo eso la primera vez que se ofrecía en este país, le ofrecimos un gran acuerdo con 5 pactos y ustedes dijeron que no. Y hemos hecho un acuerdo con Ciudadanos con 150 compromisos, 100 de los cuales estaban incorporados en un acuerdo que usted firmó también con el señor Rivera hace algunos meses. El presidente le ofreció en esta misma Cámara 8 grandes acuerdos y hoy lo ha vuelto a reiterar. Y nosotros le hemos dado la oportunidad de que ustedes sean útiles a sus electores, que planteen cuáles son las líneas rojas, que negociemos sobre esas líneas rojas y que lleguemos a acuerdos para desbloquear este país. Esto es lo que le hemos planteado. Y, señor Sánchez, usted vuelve hoy con lo mismo. El diálogo con el PP es prescindible. Y, mire, eso no es democracia. Eso es intolerancia, señor Sánchez. Perdone que se lo diga. Mañana el presidente del Gobierno en funciones seguirá siendo presidente del Gobierno en funciones.
Usted no conseguirá nada más. Por eso, cuando usted justifica su posición en el hecho de que lo que quiere es impedir que haya un gobierno del Partido Popular o del señor Rajoy, está usted sencillamente engañando. Hoy no va a fracasar el señor Rajoy o los 170 diputados y diputadas que hemos presentado aquí un gran acuerdo, el señor Rivera y la señora Oramas u otras formaciones políticas. Hoy va a fracasar usted, porque usted no puede plantear una alternativa. Sí, usted no puede plantear una alternativa. Y este es el grave problema que tiene este país, que usted se niega a reconocer la realidad. Y es que usted no tiene en sus manos la posibilidad de hacer una alternativa. Mire, señor Rivera, nosotros ganamos las elecciones. Las ganamos. Y las ganamos con más votos que en diciembre. Ha subido usted a la tribuna a decir que nosotros bloqueamos en aquel momento un gobierno. No, eso es lo que ha dicho. No. Es que nosotros consideramos que en democracia hay que respetar a quien gana las elecciones, señor Rivera. Yo no sé, yo no sé si usted es de la misma opinión. Pero, señor Rivera, escúcheme, señor Rivera, en democracia no se van los que ganan. En democracia, ¿sabes quiénes se van? Los que pierden. Los que pierden, señor Rivera. Los que pierden. No, los que pierden. Los que pierden en las urnas. Los que pierden en las urnas. Usted el otro día vino aquí a decirnos que había que buscar un candidato de consenso. Oiga, ¿qué está pidiendo usted? ¿Que haya alguien en esta Cámara que salga y diga que quiere ser presidente de gobierno sin haber pasado por las urnas? ¿Eso es lo que ofrece usted? Señor Rivera, yo creo que eso no se lo merecen los españoles, de verdad. Mire, nuestro candidato es Mariano Rajoy. Es el que han votado los españoles, es el que ha ganado las elecciones. Es hoy nuestro candidato. Lo va a ser mañana, pasado mañana y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. Y señor Rivera, yo no firmo acuerdos para 15 minutos, ¿eh? Yo no firmo para 15 minutos. Firmo para seguir, ¿vale? Para seguir. Bien, pues eso. Un momento, señor Hernando. Señor González, señor Sánchez. Señor Sánchez. Un momento, señor Hernando. Un momento. Por Sí, favor, señorías. señor Sánchez. Señor Hernando. Sí. Un momento, por favor. No quita tiempo. Señor... Ruego a todos silencio y puede usted continuar en el uso de la palabra. Gracias, señoría. Señor Sánchez, yo no le pido que me escuche usted hoy aquí. Ya sé que el otro día pues ni tan siquiera hizo la deferencia de estar. Pero mire, yo le pediría que escuche a otras personas de su partido, que escuche a Felipe González, que escuche al señor Zapatero, que escuche al señor Rubalcaba, a algunos exministros, a algunos compañeros suyos de partido que le están diciendo que hay que desbloquear la situación. No son peligrosos derechistas, de verdad. Son personas de su partido que le han apoyado a usted, que han hecho cosas por España. Oiga, yo creo que hay que escuchar a esas personas en un partido como es el suyo. No solo se lo dicen ellos, se lo dicen los líderes europeos. Hoy se lo ha dicho hasta el New York Times. Es que usted es famoso en el mundo entero y se ha hecho famoso en Nueva York porque sigue bloqueando la situación de España. Es que esto es así, ¿no? Esto es así. Y mire, nunca en la historia de España se bloqueó en este proceso de investidura a un gobierno con 170. Ni tan siquiera cuando ustedes no tenían ni 170. Se dejó gobernar, señor Sánchez. Esto es lo que usted está bloqueando hoy. Hoy usted está haciendo historia. Usted quiso gobernar con 90, vino a investidura con 131 y ahora, después de 2 elecciones, bloquea al Gobierno y al Parlamento. Porque ¿qué es lo que usted nos ha contado, señor Sánchez? ¿Que va a presentar aquí una proposición de ley para aumentar las pensiones o los sueldos de los funcionarios? ¿Y los ingresos qué? ¿Con qué ingresos los va a presentar usted? Usted sabe que el Parlamento no puede ser utilizado como fue utilizado en la anterior legislatura como una cámara para hacer un paripé. Esto no dio resultado. Aquí se aprobaron muchas cosas que todo el mundo sabía que no servían para nada. Y usted no puede someter al Parlamento a la misma situación en la que estuvo en la anterior legislatura. Señor Hernando, tiene que ir terminando. Y voy a acabar.
Señor Iglesias, de usted yo solo espero que los españoles no tengan jamás el error de juicio de permitir que usted gobierne este país, ¿verdad? Espero eso. Sencillamente porque su modelo es un modelo que ya está puesto en práctica en otros países. El IKEA Podemita ya funciona. Funciona en Venezuela y están como están. Funciona en Grecia, donde han bajado las pensiones un 25%. Y funciona en Madrid, donde no solo han conseguido que Madrid sea la ciudad más sucia de España, además han conseguido que en Madrid, por primera vez en la historia, haya más paro en la capital de Madrid que en la Comunidad de Madrid. Eso es lo que traen sus proyectos populistas, por no hablar de otras cosas de las que ya le hablé la vez pasada. Dígaselo usted a Monedero, que no hay que insultar a la gente, hay que dar argumentos. Nada más y muchas gracias. Señorías, acabado el debate, le voy a rogar que ocupen sus escaños. 3 minutos y a partir de ese momento haremos una declaración institucional y comenzará la votación. 3 minutos.